Eso por un lado. Entonces, dentro de esa mirada o ese recorte que hemos estado trabajando en estos meses, como decía, hemos visto algunas nociones interesantes, como puede ser lo de fenómenos significantes. Hemos trabajado también en lo que es características de la comunicación mediática, qué modelo hay que emplear para la comunicación mediática, lo que sería comunicación interactiva, ¿sí? Los modelos o esquemas de comunicación tradicional o interpersonal, que son dos. Bueno, entonces todo ha girado en torno a la comunicación, al lenguaje, podríamos decir. La semana pasada estuvimos trabajando un poco lo que es la filosofía del lenguaje, que en realidad, yo les decía, no es que la pretensión es que ustedes sean especialistas en eso, sino que justamente era interesante porque la pragmática lingüística que surge en el siglo XX tiene que ver con la filosofía del lenguaje. Y dentro de eso vimos a 4 autores, ¿se los acuerdan? ¿Os tienen anotados por ahí? Saussure, Austin. Bien, primero vimos a Saussure, después vimos a Wittgenstein, Austin, y el cuarto era Searle. Muy bien. Bueno, perfecto. Como son autores complejos, yo lo que les decía era que íbamos a ver una idea de ellos que a mí me parecía interesante destacar, ¿sí? No porque vamos a hacer un estudio profundo de esos filósofos que además tienen un compendio de ideas y de textos complejos, ¿sí? Bueno, entonces, en ese sentido es que todo el primer cuatrimestre ha sido como un bloque, y lo que vamos a empezar a trabajar ahora en junio, ¿sí? Es la cuestión de ya no la comunicación, sino más bien nos vamos a ir un poco a lo que es los tipos de texto. ¿Por qué? Porque eso es interesante para que yo pueda comprender cualquier texto que se me presente y a su vez producirlo, ¿sí? Entonces, antes de meternos de lleno en los tipos de texto que vamos a trabajar en este cuatrimestre, yo quería que tuviéramos una clase un poco más interactiva, podríamos decir, en la que pensáramos algunas cuestiones que pudieran ser introductorias, ¿sí? a este tema. Entonces, vamos a empezar con una pregunta. Si yo tuviera que pensar, o si ustedes tuvieran que pensar en un cuento, por ejemplo, ¿qué me podrían decir? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de lenguaje usa? Un cuento X. No sé, todo cuento tiene un principio, un desarrollo y un final. Por ese lado va. Tiene un principio, un desarrollo y un final. Muy bien. Bien, perfecto. ¿Qué más hay? Personajes principales, secundarios. Hay personajes, tenemos normalmente uno principal o uno destacado, y otros personajes que pueden tener un papel secundario, pero que se van sumando a ese desarrollo. Y bueno, todos los cuentos terminan en una moraleja, de una anécdota que pasa por algo y algo que deja una enseñanza. No me atrevería a decir todos los cuentos, pero muchos cuentos estrictamente sí tienen una moraleja. ¿Una moraleja qué es? Una enseñanza que te deja el cuento. Bueno, una enseñanza, o sea, me deja algo como para que yo lo reflexione, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, las fábulas, que las fábulas lo que hacen es tomar, personificar normalmente animales, atribuirles un valor, ¿sí? Astucia, ingenio, ingenuidad, lo que sea, y después va a tener una moraleja, ¿sí? Esopo fue un fabulista muy, muy conocido, si las fábulas de Esopo son súper conocidas, han sido traducidas desde el griego, ¿sí? Bueno, bien. Eso para que tengamos como una idea. Entonces habíamos dicho, hay un inicio, un desarrollo y un final, hay personajes. Podemos decir también que
el cuento es una narración, o sea, se van como relatando distintos hechos, ¿sí? No es una enumeración, no es un listado. Había una vez, en aquel entonces, en un país lejano, después pasó tal cosa, ¿sí? Hay una cuestión de sucesos que tienen una relación espacio-temporal, ¿sí? Por eso decimos que es una narración. Y por ahí yo digo cuentos, y lo primero que pensamos es un cuento infantil. El hada, el dragón, el sapo. Bueno, no está mal, pero también hay cuentos más realistas. Hay novelistas argentinos que han hecho cuentos, o literatos argentinos que han hecho cuentos, ¿sí? Cuentos filosóficos, o sea, están esas características, pero no está la parte más de fantasía, si queremos que sí estaría, o sí está presente en un cuento infantil. ¿Sí? ¿Alguna cosa más que quieran agregar del cuento? ¿No? Están callados. Como un entorno, no sé, como era diégesis. Claro, hay una especie de entorno, sí, sí, sí. Por eso decía la relación espacio-temporal. Normalmente se da en un contexto. Está bien eso. Bueno. Entonces, fíjense. Por un lado les traigo a colación un cuento. Ahora quiero que pensemos un artículo periodístico sobre alguna ciencia de esos que dan en el diario. Puede ser de biología, puede ser de astronomía, puede ser de física. ¿Qué características tiene este texto? La mayoría se basan en estudios realizados por personal científico especializado en lo que se está estudiando. Muy bien. Hay normalmente una base en estudios, investigaciones, que justamente me sirven para apoyar lo que yo estoy formulando, ¿sí? O para fundamentar lo que yo estoy formulando. En teoría del conocimiento o nociología se habla de que uno de los tipos de fundamentación es la autoridad. Cuando yo cito a una persona que es especialista en X tema, bueno, esa persona es autoridad en ese tema, ¿sí? Bien, ¿qué más me pueden decir? Y el cuerpo, tiene un título, Muy bien. Hay una cuestión también gráfica, ¿sí? Eso. Exactamente, una cuestión, podríamos decir, visual. El cuento no tiene un título y ya está, hay algunas ilustraciones que pueden tenerla. En cambio acá tenemos una cuestión más estructurada, hay un título, hay un subtítulo, hay un pequeño resumen, ¿sí? Se dice quién lo escribió. Normalmente también se dice esa persona a qué disciplina pertenece. Por ejemplo, vieron que, no sé, a veces hay un asterisco y abajo dice, profesor de tal cosa, estudió en tal... Bueno. Bien, está bien, entonces. Es una cuestión que se basa en estudios, tiene otra estructura, diríamos, otra estructura justamente, que también yo la puedo visualizar. ¿Qué más? ¿Es breve? ¿Es largo? ¿Cómo es el lenguaje que usa? Y utiliza un lenguaje más formal y el cuerpo, o largo que puede ser, depende de la información que contenga ese texto. Bien. Utiliza un O sea, lenguaje no es un largo más predeterminado. técnico, muy bien, ahí Iván está escribiendo, o más técnico. La extensión normalmente depende justamente de, bueno, la cantidad de estudios que tenga el tema, la cantidad de autores que yo haya rastreado, pero normalmente no es una cosa breve, no son 3 líneas, ¿sí? Hay un cuerpo, como dijimos recién, entonces hay una introducción también, hay una argumentación fuerte, hay una conclusión fuerte, ¿sí? Entonces, normalmente esos artículos, o ese tipo de artículos, tienen
o pueden tener una extensión mayor a otras herramientas comunicativas, ¿sí? U otros modos de comunicación, ¿sí? Y por ejemplo, ¿ustedes saben la distinción entre ciencias fácticas y formales? ¿Alguna vez han escuchado eso en el colegio? ¿O les suena? ¿Cómo dijo, profe? No lo escuché bien. Si alguna vez han escuchado la distinción entre ciencias fácticas y formales. ¿No? Bueno, yo No, se las digo. no me acuerdo. Sí, tal vez la han escuchado y no lo sepan, eso también puede ser. Esto no es para que profundicemos, solamente para que se ubiquen. Hay una distinción que hace un epistemólogo. Hay varias distinciones en torno a las ciencias, pero una muy clásica y muy estudiada es la de Mario Bunge, que va a proponer que hay dos tipos de ciencias. Las ciencias fácticas, que estudian los fenómenos o los hechos, esa palabra viene en latín factum, significa hecho justamente, y las ciencias formales, que en realidad lo que hacen es estudiar más que nada las relaciones de inferencia. Dentro de las ciencias fácticas tendríamos como una clasificación, una subclasificación, que podrían ser naturales o sociales. Entonces, si yo digo biología, química, sería una ciencia fáctica natural, y si yo digo psicología, antropología, sería una ciencia fáctica social, ¿sí? Y como ciencia formal, vamos a tener a la matemática, que estudia justamente relaciones entre números, y a la lógica, que estudia justamente relaciones entre enunciados, entre proposiciones, ¿sí? Entre razonamientos. Entonces, los artículos que aparecen en el diario, piensen en un diario X o en una revista. ¿De qué tratan más, según esta distinción? ¿De una ciencia formal o de una ciencia fáctica? Fáctica. O sea, se basa Bien. en los estudios. Son fácticas porque, primero que la mayoría tienen un enfoque más natural o social. O sea, si es algo sobre, no sé, biología marina, bueno, es la biología, es una ciencia fáctica natural. Si es algo sobre los planetas, es la astronomía, ¿sí? Normalmente esos artículos que aparecen en un diario, en una revista determinada, son de las ciencias, perdón, son de las ciencias fácticas, ¿sí? Porque están estudiando un fenómeno específico. En pocos casos, o por lo menos yo muy pocas veces, si es que nunca, he visto un artículo en relación a la lógica, a la matemática. No porque no los haya, sino porque en realidad los diarios, como tienen una llegada a mucho público, por eso ahora que es un medio masivo de comunicación, bueno, por ahí el interés está puesto en algo que pueda ser más universal, ¿sí? Bien. Eso como para que se ubiquen nada más, no me interesa que sepamos la distinción de memoria, sino nada más para que podamos entender un poco en qué contexto estamos tratando. Bueno, hemos hablado de un cuento, hemos hablado de un artículo periodístico, ahora vamos a plantear otra cosa. Por ejemplo, el horóscopo. ¿Qué características tiene un horóscopo? Se trata de la predicción. O sea, Es una predicción, ahí alguien me pone fáctico, una aclaración. El horóscopo, al no ser considerado ciencia o científico, no lo puedo catalogar en esta distinción que yo le dije de fáctico y formal. No, porque el horóscopo claro, es, como bien dijeron, es algo predictivo. Tiene que ver con una cuestión que en teoría anticipa ciertas conductas o ciertos parámetros o ciertos patrones, ¿sí? El horóscopo en sí tiene poco de científico. Y en función de eso yo les pregunto,
Si comparamos con el artículo, por ejemplo, es igual de extenso, es menos extenso, qué tipo de lenguaje usa. Es menos extenso, bien. Normalmente el horóscopo en 4 líneas o 5 líneas ya está, queda acabado, ¿sí? Géminis. 4 ideas y listo. O a veces hacen por categorías, amor, dinero, salud, bueno, pero es una cuestión breve. Y es un lenguaje informal, como están poniendo ahí, porque se supone que el horóscopo lo tiene que entender o lo debe entender cualquiera. Entonces, no me interesan los tecnicismos ni las formalidades, porque en realidad es una predicción que es universal. Voy a hablar de todos los geminianos, de todos los arianos, de todos los capricornianos. Bueno, entonces voy a hablar un lenguaje que sea más coloquial, más informal, más vulgar, si quisiera. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que un horóscopo que también comunica, ¿sí? Bueno, pero me comunica de otra forma, con otro lenguaje, con otra extensión, ¿sí? Y ahí también, a ver, así como el artículo periodístico, podemos decir que quien lo lea se rige más por el interés. Bueno, si a mí me interesa la biología, por ahí me pongo a leer algo de biología, y si me interesa la filosofía, no lo leo directamente. El horóscopo lo que tiene es que, bueno, tenés como la variante de que está quienes creen y quienes no les importa y lo leen por leerlo o ni lo leen, ¿sí? Pero hay gente que sí está muy apegada a eso. Pero no deja de ser una predicción, ¿sí? No es nada técnico, ni formal, ni científico. Por eso les decía que era interesante que pensáramos la distinción entre ciencias, porque bueno, el horóscopo no lo puedo pensar como un científico estrictamente, ¿sí? A ver, ¿el horóscopo en qué se apoya? ¿En qué se apoyaría? Se basa en los astros, en que todos más o menos nacidos en tal época tienen ciertas cuestiones o características comunes, pero en definitiva no deja de ser una especie de anticipo que puede ser así como puede no ser así, porque como cada persona es diferente y cada persona tiene un contexto o un ámbito distinto y a cada persona la han educado distinta y etcétera, etcétera, difícilmente yo pueda generalizar que todos los geminianos van a actuar de X manera. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Entonces, hemos trabajado características de un cuento, características de un artículo periodístico sobre alguna ciencia, que les decía, puede ser natural o social, el horóscopo, y les traigo otro más. Por ejemplo, una historieta. ¿Qué características tiene una historieta? ¿Cómo es? Una historieta, una Y es viñeta. y se basa más en diálogos cortos con ilustraciones. Bien, ahí está. Poco extenso, alguien me puso lo del humor, puede ser humorística o no, pero sí, muy bien. También hay personajes, ¿sí? Por ejemplo, las historietas de Marvel, DC y todo eso, tienen más la parte del héroe y el villano, el bueno y el malo, ¿sí? El que se enfrenta, el que lucha y el que corrompe, bueno, está esa idea. Pero está bien, tiene ilustraciones, muy bien, es breve, porque la idea de una historieta es que en X cantidad de cuadros, porque también a nivel visual tiene un modo, ¿sí? Vieron que tenés cuadraditos, donde dentro de cada cuadradito hay como una escena, y ahí entre todos forman una secuencia. Ahí están poniendo una secuencia. Bueno, ¿y los diálogos cómo están expresados ahí en los personajes? Entre los personajes sería.
En burbuja de diálogo va, por decir burbuja. Muy bien, una especie de globito, ¿sí? Ah, sí. Yo tengo un globito de diálogo y tengo una especie de nube, que es cuando se atribuye a el pensar del personaje, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, fíjense, ¿yo por qué les traigo todo esto? Porque todas las cosas que estamos mencionando y dialogando son en realidad herramientas, cuestiones que se nos presentan todos los días, ¿sí? Si yo veo el diario, puedo tener todo. Puedo tener un cuento, como puedo tener una historieta, como puedo tener algo, como puedo tener un artículo, ¿sí? O mismo una revista. Entonces, la idea de esto es que podemos pensar que todas estas herramientas o todas estas cuestiones, si queremos, de una u otra forma me están comunicando algo. Y el tipo de formato que se utiliza en cada uno, al ser distinto, también hace que yo lo pueda diferenciar. Porque lo que decíamos, algo breve no es lo mismo que algo más extenso, algo formal es lo opuesto a algo informal, algo que llega a todo el mundo, como puede ser el horóscopo, no es lo mismo que algo que está acotado por ahí a una comunidad científica específica o a un público específico, ¿sí? Entonces, todas estas cosas se nos presentan en la vida cotidiana y a mí me sirve que ustedes, que nosotros todos, podamos pensar, bueno, a ver, la verdad que tengo que saber leer esto, porque se me presenta, y a su vez lo tengo que saber interpretar y comprender. Y esa comprensión es la que me permite a mí distinguir estas cosas que hemos estado hablando. El lenguaje, la extensión, el público, el interés, el fin, ¿sí? Entonces, no es que estamos en plan de, como poner una lista de cuál está primero y cuál está último. No es esa la intención. Yo lo que quiero o quería hoy es que nosotros podamos pensar en que cualquier herramienta lingüística, cualquier herramienta que me comunica algo, bueno, va a tener un modo particular de ser, ¿sí? ¿Y por qué les traje esta? Y porque son cosas, como les digo, que se nos presentan en el día a día. No estoy hablando de una cuestión súper técnica o súper minuciosa de cosas que no tienen idea. Son cosas que sabemos, que vemos y que leemos incluso, ¿sí? Entonces, la idea es eso, pensar, bueno, a mí se me presentan muchas herramientas, tengo que saber comprender todas esas herramientas. ¿Para qué? Y como un paso previo, podríamos decir, o como una especie de entrenamiento a los tipos de texto con los que nos podemos encontrar, ¿sí? Que es lo que nos interesa en este segundo cuatrimestre. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. ¿Algo quieran acotar? ¿A lo mejor no se ha entendido? Ahí van, me escribo. Bueno. Seguramente la semana que viene, bueno, la semana que viene en realidad el lunes es feriado por Martín de Güemes, pero bueno, quizá la otra. Charlemos algunas cosas más en este tono, digamos, en esta marca que yo les estoy pautando. Y la idea es que hagamos un tercer práctico para que ustedes, bueno, me puedan por ahí plasmar de manera explícita, de manera comparativa, incluso podría ser, estas diferencias que hemos estado charlando, ¿sí? Insisto, como una cuestión introductoria a otras cosas que vamos a trabajar. Una cosa más que quiero aclarar, que yo les hablo de cosas, insisto, que aparecen en el día a día, en cualquier revista, en cualquier diario, y que me están diciendo algo de un modo específico. Y otra cosa que me dice mucho, también del modo de comunicar o del modo de proceder, es, por ejemplo, los índices de los libros, ¿sí? Cuando yo miro un índice, tengo justamente
un listado de ítems a los que el autor les prestó atención, va a desarrollar, etc. Tengo un orden, ¿sí? Que ese orden tiene cierta lógica. Los índices no están puestos así nomás, los libros no se escriben así nomás, ¿sí? Hay una cuestión también más introductoria, también tengo un prólogo, una introducción, que me ubica un poco en la obra, en lo que se va a tratar, en el contexto en que se escribió. Después puedo tener una especie de epílogo, o de conclusión, ¿sí? O de capítulo de cierre. Y fíjense que en este sentido, algunos autores escriben de una manera más deductiva, si yo quisiera, y otros de una manera más inductiva. ¿Ustedes han visto en lógica los tipos de razonamiento? Sí, en la secundaria. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, el que se acuerda, cuénteme qué tipo de razonamientos hay, o puede haber. Deductivo, muy bien. Ese es uno, muy bien. Yo recién les nombré otro, así que estaban atentos, lo pueden sacar. Esa palabra no, es inductivo. Inductivo, muy bien. Normalmente los autores clásicos hablan de tres tipos de razonamiento, ¿sí? El inductivo, el deductivo, o también llamado hipotético deductivo, y el análogo. Un razonamiento inductivo es aquel que parte de casos particulares y concluye algo universal, ¿sí? Yo digo, el alumno A es responsable, el alumno B es responsable, el alumno C es responsable, puedo concluir o inferir que todos los alumnos son responsables, ¿sí? Eso sería un clásico ejemplo de un razonamiento inductivo. Ahora, puede ser que el razonamiento yo lo haga al revés, que yo diga, bueno, todos los alumnos son responsables. A es un alumno, entonces A es responsable, ¿sí? Fíjense, son exactamente opuestos, porque uno va de casos particulares con cuidado universal y el otro es al revés. Parte de cuestiones generales universales y concluye algo particular, ¿sí? ¿Esto a qué iba? Muchas veces los índices de un libro tienen esta cuestión más de algo más, un método más inductivo deductivo, es decir, bueno, algunos van a elegir partir de lo general y después ir hacia algo más específico, ¿sí? Ir especificando punto por punto. Otros van a ser al revés, van a ir parte por parte y van a hacer una conclusión general. Bueno, eso también me puede decir mucho de un texto, ¿sí? A ver, mucho. Claramente para la parte de contenido yo tendría que leer todo el libro. Pero cuando yo tengo un libro en la mano, si yo me pongo a prestar atención al índice, bueno, puedo sacar varios tips, ¿sí? Esta idea que les digo de si es más inductiva, si es más deductiva, esta cuestión de el modo de proceder, de los nombres, ¿sí? De si tiene una introducción o no, si tiene dos introducciones, si tiene un agradecimiento, una dedicatoria. Entonces, en definitiva, ¿a qué va esto? Que al igual que los ejemplos que trabajamos, el cuento, el artículo, el horóscopo, la historieta, el índice de un libro también me comunica. También es una herramienta que me está diciendo algo y también es una herramienta que yo puedo aprender a leer y por ende a interpretar, ¿sí? Esa es la idea que yo tengo para esta parte, insisto, a modo introductorio, o sea, todavía no estamos en la parte más técnica de la materia en relación a este segundo bloque, digamos, pero la propuesta es esta, que podamos pensar, bueno, que yo me puedo encontrar con muchas cosas y también me puedo encontrar con muchos textos, ¿sí? Entonces yo tengo que saber cómo es cada texto que me puedo encontrar para justamente saber hacerlo bien y saberlo leer e interpretar bien, ¿sí?
¿Estamos hasta ahí? Ahí veo el dedito. Iván, bien. Sebastián. Alguna vez me gustaría verlos a todos, pero bueno, entiendo que capaz que están cansados y ya no tienen ganas de estar con la cámara encendida. Sería bueno, a mí me gusta interactuar más con los alumnos y ya este tema es medio complicado como para... Ahí están escribiendo, si ponemos la cámara... bueno, eso puede ser. Pasa Está que bien. tengo que apuntar el teléfono y queda medio incómodo. Está bien, no hay problema. Es solamente una expresión de deseo. Alguna vez me gustaría que, nada más, no pasa nada. Lo importante es que participen en clases, lo importante es que estén cursando, digamos, de una manera regular. Y bueno, que también me vayan siguiendo en lo que es el programa que yo he planteado, ¿sí? Que insisto, es un recorte, es una mirada, no la única, no una mirada universal, es un recorte. Entonces, bueno, la idea es que a ustedes eso les quede claro, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí, si no tienen alguna pregunta, si no quieren aclarar algo más, si alguien tiene alguna duda de alguna cuestión anterior que quieran que veamos, si no, ya de mi parte estamos prácticamente en hora, así que como hemos empezado puntual, ya podemos dar por finalizado, ¿sí? Antes de mandarnos un trabajo práctico, ¿nos manda todos los temas vistos así resumidos para imprimir algo o no? Como la otra vuelta. Mira, como la idea de este trabajo es que ustedes puedan un poco sistematizar lo que hemos charlado en esta clase, es probable que no haya un soporte teórico. Porque en definitiva son cosas que las podemos sacar incluso deductivamente, o sea, podríamos inferir, bueno, o sea, me las han dicho ustedes, no es nada nuevo, no son herramientas que no conozcan. Así que es probable que la propuesta sea que hagan la actividad con materiales que yo les dé, pero materiales ya ejemplificados, ya sea un cuento, sea un horóscopo, sea una historieta, sea un artículo. Pero no en cuestión teórica, sino que puedan hacer esta diferenciación que hemos estado charlando hoy. No sé si aclara la pregunta o... Sí, profe, sí, claro. Bueno, chicos, entonces, si no nos vemos la semana que viene, ya nos encontramos la otra, ¿sí? Que tengan una buena semana y cuando quieran pueden ir saliendo. Gracias, Chao, chao. Bueno, Nos vemos, profe, nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. ¿No?